Sin censura. Muy buenas noches a todos amigos, sean bienvenidos a su espacio Sin Censura. Recuerden que todos los jueves es la cita acá por las redes sociales de Movimiento Libertad para que podamos hablar, para que podamos informarnos y para que podamos hasta cierto punto, ustedes que están comentando también en entre medio del programa, debatir ciertas ideas, ciertas inquietudes que tenemos con respecto a la realidad nacional. El día de hoy, para Movimiento Libertad y para mi persona, es un placer, un honor y un privilegio tener nuevamente a uno de los invitados de casa. Le hemos hecho el llamado porque queremos analizar problemas sociales que están ocurriendo en nuestro país y tenemos que ver diferentes puntos de vista y los más acertados hasta este momento son los de Camilo Álvarez. Pero antes de eso, quisiera recordarles que este es un espacio patrocinado por Movimiento Libertad, porque recuerden que Movimiento Libertad estará allí siempre respetando la verdad y fomentando la libertad de expresión mientras exista la República. Y la República va a existir mientras nosotros estemos ahí para defenderla. Como pueden ver aquí a la par, tengo el tema del programa del día de hoy. Y es el siguiente. Muchas veces, yo sé que la gran mayoría de ustedes con solo de ver este tipo de temas o este tipo de como preguntas se van a ofender y van a decir no estamos así, pero yo conozco muchas personas que hoy en día están recapacitando y se están dando cuenta de que el país está cada vez peor. ¿Llegó a liquidar el país? Esa es la interrogante que tenemos para el día de hoy y hacemos el llamado. Vamos a pasar a la siguiente escena con nuestro invitado, licenciado Camilo Álvarez, que lo tenemos ahora en pantalla. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día y buenas noches también, porque estamos ya a las vísperas de terminar el día. ¿Qué Buenas tal, licenciado? noches, ¿Cómo está? Irving. Gusto de saludarte y sobre Sí. todo le hago un ferviente saludo a toda nuestra teleaudiencia que siempre desea tener una bocanada de libertad. Así es, licenciado. Gracias por haber aceptado la invitación. Para nosotros, como dije al inicio, es un honor y un placer y a la vez un privilegio tenerlo acá porque quiero que analicemos diferentes situaciones que están ocurriendo en nuestro país. Y uno de esos, por acá voy a poner la primera pregunta, que sería muy interesante de evaluar. Tenemos ahora en pantalla. ¿Se puede hoy en día rescatar el país? Le hago esta pregunta porque están pasando diferentes tipos de situaciones en las cuales nos hemos presentado con lo más interesante que lo voy a poner en pantalla, que es esto. Ahora lo agrego. Estamos en un cuarto y quinto, por decirlo así, régimen de excepción, porque estamos viendo que ellos lo están prorrogando y no sé, este país está cada vez acabando, entonces podemos rescatarlo todavía. Siempre se puede rescatar el país, siempre y cuando haya un Estado de Derecho firme. A mí me llama la atención que la cuarta prórroga del régimen de excepción, por dos Ujú. razones. La primera es porque la Constitución permite que se decrete una vez y se prorrogue por otra. Solo el hecho formal, o sea, atendiendo a la forma, de decir Ujú. lo prorrogamos por tiempo indefinido, rompe en sí mismo la Constitución. Porque en ese sentido, tratándose de la suspensión de las garantías individuales, se tiene que justificar por qué. Esto me lleva a un considerando. Hace pocos días, creo que ayer o antier, dijeron que había 47,000 personas presas como resultado del régimen de excepción. Pero Ujú. solo 10,000 mareros se habían capturado. Entonces yo me pregunto, ¿y las otras 37,000? Dejemos a un lado
que el debido proceso no se ha respetado. Porque ¿cómo pueden haber audiencias de más de 100 personas con un defensor, con un fiscal, y solo se leen los nombres, si es que se leen, y dicen van todos para adentro, 6 meses para averiguar? Solamente ahí tenemos en sí mismo un fraude procesal. ¿Por qué? Sí. Porque se está utilizando el procedimiento y la ley para no justificar una detención ilegal, y lo tira por 6 meses para que el Estado tenga la posibilidad de investigar y sustentar. Y mientras tanto, han habido, si no me equivoco, no sé si 37 o 38 muertes en los penales en gente que está bajo la custodia del Estado. O sea, que una media vez un salvadoreño entre a un penal, ya no tiene garantías. Los otros reos pueden matarlos, o no sabemos si tal vez un custodio le va a dar un mal golpe para hacerlo cumplir la Hacer pasar como accidente. Accidente. Y llama la atención que cuando Medicina Legal dijo que había habido un asesinado de estos por estrangulamiento, se militariza Medicina Legal. Entonces vemos que en sí el régimen de excepción se está volviendo un fraude, un grave problema del Estado. El país tiene cómo salir adelante si el Estado de Derecho se respeta y si se llega a cumplir la Constitución. Licenciado, ¿habrá una justificación del por qué la cuarta prórroga? Ya sabemos que una de las finalidades es vulnerar los derechos de las personas que se están oponiendo al gobierno. Ya sabemos también que otro plus que se le puede agregar a eso es que el gobierno quiere mantener el control total de la información de lo que está aconteciendo a nivel nacional, más que todo las personas que denuncian, más que todas las personas que son considerados por ellos terroristas. Pero ¿será que habrán intereses económicos de por medio? ¿Será que habrá una mafia de por medio? Es por eso que se está prorrogando la cuarta, o sea, se prorrogó para una cuarta prórroga, valga la redundancia, pero va a haber una quinta, una sexta, o en algún momento van a llegar a ellos a poner como la ley ya permanente, ya establecida, para que no se mueva. Mira, Irving, las verdaderas razones no se pueden saber a ciencia cierta porque solo están en la mente de los Bukele. Ojo, no digo de Bukele, digo de los Bukele. Porque al parecer el presidente oye mucho a sus hermanos, que no son funcionarios públicos ni son electos, pero está gobernando con ellos y todos los demás obedecen. Una cuarta prórroga, jurídicamente hablando, no tiene justificación alguna. Partamos por ese principio. Sin embargo, se ve que cada vez que el gobierno tiene una crisis que no puede controlar, crea otra crisis para ocultar lo mal de esta. ¿Y a qué me refiero? Cuando se supo que el gobierno, o se confirmó que el gobierno pactaba con las pandillas, sale el régimen de excepción para combatirlas, como queriendo tapar ese hecho político. Sí. Sale la lista Angel señalando a los corruptos del país. Entonces, el régimen de excepción se extiende y se le agrega un componente.
el gobierno dice que hay una guerra. Yo no la veo. Sí, es cierto. Eh, Muy eh, exagerado. yo no la veo. Sí, han emboscado a un, como les dijera, a un policía y lo otro, pero eso ha sido normal con la delincuencia. Y claro, hay que capturarlos inmediatamente, pero el concepto de guerra como tal no creo que exista. Más, si lo vemos en el concepto clásico, que la guerra es la prosecución de la política por otros medios. Entonces, ¿en qué está pensando esta gente? Está pensando que luego de ser electos democráticos utilizarán la fuerza para, para querer gobernar. Y ahí Ujú. eso me lleva a tres formas de pensamiento. Hay unos que Ujú. dicen que el régimen de excepción dilatará 7 meses. ¿Por qué? No sé, pero hay mucha gente allegada al gobierno que eso rumora. La otra teoría es que dilatará hasta el próximo año, cuando el Tribunal Supremo Electoral llame a elecciones. Eso sería Y más hay una terrible todavía. tercera. No, la tercera es la más terrible, Ah, que esto perdón. va a dilatar 3 años hasta que Bukele tome nuevamente, esté Se reelija. ejerciendo nuevamente la presidencia. Entonces, todos son especulaciones, pero el hecho real es que tenemos una vulneración de la Constitución, lo cual altera la paz interna, obliga a la emigración y obliga al mismo gobierno a crear distractores o crear nuevas crisis que empeoran las situaciones, como la que estamos viendo con el fútbol. Así es. Todos esos temas quisiera que los analizáramos, pero quisiera mostrarle ahora en pantalla una de las situaciones que a mí realmente me preocupa, pero no sé cómo aplicarla para podérsela explicar al pueblo, porque la gran mayoría de personas dice, eso no nos interesa porque no es directamente con nosotros, pero vamos a analizarlo. Voy a poner la pregunta ahora en pantalla. Dice, ¿afecta en algo al país las sanciones de los funcionarios de Bukele? Le pregunto porque ya me he topado con personas que tienen afinidad por la dictadura, tienen afinidad por este proceso que se ha dado inconstitucional del régimen de excepción porque dicen que es lo mejor que ha pasado. Pero para mí, como ciudadano común y corriente, puedo decir que este régimen de excepción es nada más una cortina de humo para tapar todos los desastres que están encima del país, como por ejemplo voy a poner ahora aquí en pantalla esta nota periodística que dice Nuevas Ideas confirma sanción de Estados Unidos contra su jefe de fracción. Y aquí tenemos al jefe de fracción que de hecho salió hablando, dando declaraciones de que porque él está a favor de los salvadoreños, le quitaron la visa, porque él ha apoyado el régimen de excepción, aplicando las leyes. Pero lo hemos visto que cuando se defiende con toda la humildad del mundo, pero cuando él es cuestionado, actúa con una gran soberbia. ¿Será que esto realmente le afecta al país directamente o indirectamente? Porque la gente hasta el día de hoy, por lo menos yo, no sé cómo explicárselo, porque la gente dice, eso no nos afecta a nosotros, solo les afecta a los funcionarios. Pero ¿para qué quieren ir a Estados Unidos? Sabiendo que Estados Unidos es uno de los principales motores de la economía de nuestro país. Mira, nos afecta como país y los afecta a ellos individualmente. Pero no son las sanciones las que nos afectan al país directamente, son las actitudes y las posiciones que el gobierno está tomando con la comunidad internacional. ¿Por qué digo esto? La, los recursos del Estado son limitados.
una forma de poder llevar todos los gastos del Estado a buen término y hacer en obras sociales son en base a los créditos internacionales sobre situaciones específicas. Todo tendiente a buscar un desarrollo. Pero ¿qué sucede? Si el gobierno se niega a cumplir las condiciones que le ponen los organismos internacionales, no vamos a tener ese dinero. Y si a eso se le suma que estos organismos internacionales están viendo la corrupción nacional, no hay una garantía de que esos fondos vayan para el desarrollo nacional, sino que van a ir para engrosar los corruptos. Y si a eso vamos, le sumamos que para mantener el esquema de corrupción tienen que hacer presión hacia los periodistas, hacer presión hacia toda la oposición, rompiendo el sistema interno. Y nosotros con eso utilizamos el dólar, que es nuestra moneda. Hay que tomar sanciones. Y si al mismo tiempo viene ese gobierno y se niega a extraditar a los salvadoreños que han delinquido en Estados Unidos, se envía un mensaje: El Salvador es el santuario de los mareros, igual terroristas para Estados Unidos. Entonces, lejos de extraditarlos, se filtra que los protegemos, los sacamos de la cárcel, llevan a uno a una casa del Escalón y después lo traslada un funcionario público a Guatemala. Eso es complicidad. Entonces, vienen todas las sanciones. Entonces yo me pregunto, ¿quién es el que está dañando a quién? ¿O estamos sufriendo todos la mala administración del gobierno? ¿Por qué? Si no nos dan créditos y el riesgo país desciende, que eso es responsabilidad exclusiva del gobierno, nos van a subir la tasa de interés. Si el gobierno maltrata el dinero embolsándolo, va a tener que echar mano de las pensiones, no va a haber cómo pagarlas. Aunque eso ya está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo? Eso ya está a la vuelta de la esquina. Claro. Entonces, las sanciones que le puedan poner afecta a cada uno de ellos, y no es solo la visa, sino que es la de su familia y los intereses que puedan tener en Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Si uno de ellos tiene su dinero en Estados Unidos, en cuenta en dólar, eso en su momento puede ser congelado. Si tiene tarjetas relacionadas con bancos norteamericanos, y vemos que todas las tarjetas del país son Visa, Mastercard y otras, todas nos las da el banco X aquí, pero todas tienen relación con bancos norteamericanos, entonces pueden ser cortadas. Y a eso vamos con lo de las crisis. Si alguno de estas personas ve que le puede ser cortada su visa, su tarjeta de crédito, ¿qué es lo que dicen en la asamblea? Bueno, pues entonces quitémosle dinero a la Visa y la Mastercard, obligando a que tengan un menor, como puedan cobrar lo que implica un balance económico, y va a cobrar tanto.
Entonces, Ujú. ante cada situación, el gobierno viene y responde. Esa situación daña el país. Mire, yo tengo aquí en pantalla, voy a poner la información de una nota igual periodística del diario El Mundo en la que menciona quiénes son los nuevos funcionarios o las nuevas celebridades que están apareciendo en la lista, en la tercera edición, la tercera temporada de la lista Ángel. Vamos a verlos por aquí. Voy a saltarme toda esta información solo para que leamos los nombres. Porque cabe mencionar que la lista de ángeles del Triángulo Norte, estamos hablando de Honduras, Guatemala, El Salvador y en esta ocasión agregaron funcionarios de Nicaragua. Pero vamos a verlos aquí. Dice, Cecilia de Figueroa, esposa de exministro. Ok, René Figueroa, ya sabemos que también él está siendo juzgado. Wilfredo Salgado. Y esto es lo que a mí me llama la atención. Wilfredo Salgado, Javier Argueta, asesor jurídico del presidente. Cristian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas. Ernesto Sanabria, secretario de prensa de la presidencia. O sea, estamos viendo que son funcionarios públicos que están ejerciendo y todavía no se han defendido y todavía no han dicho o tratado de justificar el señalamiento. Estamos viendo aquí una situación de, de país tan tremenda, licenciado, que la gente no asimila la magnitud, porque estamos hablando también del alcalde de San Miguel. Y no quiero ni leer porque le voy a dejar aquí abajo en la descripción a los amigos la nota porque explica el por qué están, están siendo señalados. Son declaraciones muy directas y la verdad que son bien complicadas de tratar de justificar. ¿Usted cree que hay forma de que ellos puedan obtener un perdón hacia Estados Unidos o hay alguna forma de que el presidente Bukele pueda tomar acciones legales contra ellos? Lo que va a hacer Bukele no lo podría asegurar, ni tampoco lo de Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos hace un señalamiento en la lista Angel del gobierno salvadoreño. O sea, no es tal o cual persona, sino que de hecho está señalando a todo el gobierno a través de sus funcionarios. Lo que me, digamos, preocupa es el señalamiento de Will Salgado. Will Salgado cedió su candidatura a Bukele porque iba por gana. Y el señalamiento que se hace contra Will Salgado es por narcotráfico. Entonces, el mensaje que está enviando Estados Unidos es que el gobierno no solo es un gobierno corrupto. Para mantener esa corrupción, tiene que destruir la división de poderes, destruir el Estado. Y si una de las personas que siempre ha apoyado a Bukele está señalado por narcotráfico y el fiscal general de la República, puesto por esta misma asamblea, no investiga a Will Salgado, ni tampoco va a solicitar el desafuero de Cristian Guevara, eso confirma la verdadera naturaleza de nuestro gobierno. No solo es una dictadura, porque yo quiero mandar, es una situación en que la dictadura es el resultado del crimen organizado dentro del gobierno. Esa es una situación peligrosa. Ahora bien, esa situación puede ser revertida si retomamos el Estado de Derecho. Pero si lo retomamos, todas esas personas van a tener que ser juzgadas invariablemente. De entrada. Y la pregunta es, ¿Bukele va a tirar
a un juzgamiento a los propios que lo han apoyado para salvarse, o va a ser fuerza común con todos hasta el final? Esa es mi pregunta. Y yo me la hago porque ahora veo que ya busca una reelección pese a ser totalmente inconstitucional. Pero me llama la atención un concepto que se mencionó el día de ayer por uno de sus hermanos. Lo saco ahorita, aunque no es la pregunta, porque Ajá. No, está bien, sí. hablando del INDES, y él veía la confrontación con la FIFA, decía que El Salvador es un país soberano, sí, pero la soberanía no es el concepto que dio Yamil Bukele, que el gobierno manda. La soberanía es la independencia que recae sobre cada uno de los salvadoreños. El artículo 83 de la Constitución es claro: la soberanía reside en el pueblo. Quiere decir que no hay poder mayor sobre el Estado. Pero así como lo dijo Yamil Bukele, el poder reside en el gobierno. Pasa que ellos se han tomado el gobierno, por eso hace esas declaraciones. ¿Cómo? Lo que pasa es que ellos se han tomado el gobierno y es por eso que ellos tienen el valor de hacer ese tipo de declaraciones. Exacto. Entonces yo les digo, eso no es constitucional. Además, el concepto de la soberanía tiene dos aspectos: el interno y el externo. El interno, nosotros nos gobernamos mediante nuestras instituciones, y ahora todas las tienen en manos de una sola autoridad. Y una persona puede hablar. Este programa se puede transmitir libremente, mientras no se le ocurra al director de la policía o a alguien dentro del gobierno de decir vayan a traérmelo, como decía Hugo Chávez. Y a usted lo toman en su set de grabación, y a mí me traen de aquí de mi casa, porque nos dan la libertad del cuche. Aunque suene un poco grotesco, pero todavía podemos hablar en cuanto a ellos no les moleste, no les incomode. No, de hecho les incomoda. ¿Cómo? De hecho les incomoda. Pues sí. Hay mucha gente que nos está escribiendo que son parte de ellos. Y cuando hay otros periodistas que han dicho tal o cual cosa, vienen las amenazas, viene la persecución, viene Pegasus. Entonces yo me pregunto, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Por qué tendrá que ver algo esto con la emigración para Estados Unidos? Si nosotros vemos, solo el año pasado emigraron 97,000 personas, y digo que fueron capturadas. Emigraron mucho más. Y solo el último mes han capturado 9,000. ¿Cuántos se les han pasado para que ahora haya más de 2,5 millones de salvadoreños en Estados Unidos? Porque aquí el gobierno está siendo un país estéril, donde la vida ya no va a ser posible. Así es. Licenciado, hemos llegado prácticamente a la mitad de nuestro programa. Quisiera pedirle y solicitarle de que me regale unos 2 minutos y medio mientras vamos al espacio de nuestro anunciante. Y en la segunda parte vamos a hablar acerca de lo que está pasando en la fast food, porque me llama mucho la atención de que están acabando con todo, así como lo dice el tema del día de hoy. Están liquidándose el país.
Así que, licenciado, me espera unos 2 minutos y medio, ya vamos a regresar por ahí. Bueno amigos, hemos venido hablando con el licenciado Camilo Álvarez acerca de la lista Engel, hemos venido hablando también de muchas situaciones adversas en nuestro país y en esta ocasión quisiera pedirles un espacio para nuestros anunciantes. Luego en la segunda parte vamos a hablar acerca de lo que está pasando en la Facebook porque cada vez se van apropiando de cosas que no son suyas y ni siquiera le corresponden. Así que vamos a ir al Foca Coin de la semana, vamos con nuestro anunciante y luego regresamos. Ya estamos por acá. Y el Foca Coin de la semana es para... Le pido que por favor cierre los ojos. Ciérrelos. No tenga vergüenza de quien esté a la par. Pueden abrir los ojos. Pero ya es demasiado tarde. Ya no hay nada que se pueda hacer con su dinero. Ya llegó el mago llegó. Muy bien, Foca. Premio, premio, premio. Ahí va, ahí va. Eso es. Cuando el derecho es injusticia para ti y la palabra de un hombre es la ley, tiempo es de unirnos y actuar como una grey, aunque eso implique sacrificio o ser mártir. Despierta, pueblo mío, ¿no ves qué está pasando? Las decisiones que él toma pronto te afectarán a ti. En infragante violación, sin importarle las familias o la nación, con que se cumplan sus caprichos él es feliz, pues la ley y los jueces le obedecen a él. Despierta, pueblo mío, ¿no ves qué está pasando? Las decisiones que él toma pronto te afectarán a ti. Pruebas tras pruebas de tratados con el mar, sin mencionarlos o explicarlos a su gente, con amenazas a la prensa y un gozar. Se calla todo aquel que es disidente. Despierta, pueblo mío, ¿no ves qué está pasando? Las decisiones que él toma pronto te afectarán a ti. Despierta, pueblo mío, ¿no ves qué está pasando?
pronto te afectarán a ti. Hola amigos, sean bienvenidos a su espacio sin censura. Estamos en la segunda parte. Estamos a punto de iniciar con la información respecto a lo que está sucediendo en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Como salvadoreños estamos preocupados. Conozco personalmente a muchas personas que eran afines al sistema bukeliano que se ha impuesto el día de hoy, pero con este tipo de situaciones que están pasando, como por ejemplo con la FEDFUT, que es lo que vamos a analizar ahora con el licenciado Camilo Álvarez desde el punto de vista jurídico, no deportivo, obviamente, les quiero dar a demostrar de que en el país se están perdiendo las garantías, se están perdiendo los derechos, se está perdiendo también la libertad de poder ejercer diferentes tipos de acciones con respecto a lo que es el fútbol, porque el fútbol no lo tiene que manejar el gobierno, es una entidad independiente a ello. Entonces, ya con esto la gente está despertando. Conozco muchas personas que están diciendo esta situación no debe pasar, porque primero vamos a ser sancionados, segundo, la credibilidad del país cada vez está más bajo, y es por eso que tenemos acá al licenciado Camilo Álvarez nuevamente en esta segunda parte, porque nos va a ayudar a analizar todo este tipo de situación. Licenciado, bienvenido a la segunda parte. Mira, en este momento yo analicé en un artículo el día de ayer lo de la crisis del fútbol. El gobierno ha dicho que hay corrupción y que hay que investigarla. Pero no se ha quedado ahí. Primero dice que hay corrupción e investigarla, e inmediatamente saca la Liga Nacional de Fútbol con todos una serie de escudos, ya todos los alcaldes preparados. O sea, a eso no se prepara en un día. Quiere decir que esto venía preparándose con anticipación. ¿Pero por qué? Por lo que tú dices ahí, control de toda índole. En este momento el Estado, digo yo en mi artículo, pretende dos cosas: crear una nueva crisis para encubrir otra. Ya que se olvide las personas que estamos bajo un régimen de excepción y que las pensiones van a pasar a control estatal, tocando algo tan sensible como es el fútbol. Y al mismo tiempo, esto le va a permitir al Estado controlar directamente las ligas de fútbol, los partidos, todo. Y en esta maniobra están tratando, según veo, de doblarle el brazo a la FIFA para que la FIFA acepte las condiciones impuestas por el gobierno y tal como lo dijo Yamil Bukele, en base al poder soberano del Estado. Lo que se me viene a la mente, que este no es el primer conflicto de esta índole que tiene la FIFA, ya lo ha tenido en Europa. Y los tribunales europeos han resuelto que el fútbol debe de ser controlado por la FIFA. ¿Por qué? Simplemente por el principio de la libertad de asociación, defendido en nuestra Constitución. Entonces, aquí no podemos hablar de fiscalía ni de tribunales, pues todos obedecen a lo que diga el Ejecutivo. Si un juez dice no, entonces
está perseguido, discutido, va con los mareros, etc. Entonces nosotros vemos que hay una injerencia estatal a todos los niveles. Y como lo dice, el Tribunal del INDE suspende a directiva de FedFood. Eso es una injerencia en la FedFood. Esta es independiente y su única autoridad en este caso es la FIFA. Licenciado, antes se manejaba una frase muy famosa que se hizo de hecho muy popular en El Salvador y decía que hoy no nos van a dar atol con el dedo. Simplemente eso es lo que están haciendo, porque ¿cómo es posible de que de la noche a la mañana decidan suspender a la Federación Salvadoreña de Fútbol sabiendo que hay estatutos, sabiendo que hay reglamentos, sabiendo que hay una gran independencia para todo esto? Lo suspenden, se hace cargo el INDES por obra de Yamil Bukele, y a las horas, puedo decirlo, no puedo decir a los días, sino que a las horas hacen el lanzamiento de la Liga Nacional. O sea, esto era en buen salvadoreño un tamal bien armado. Estamos viendo que la situación se repite. Así como hay periodismo independiente, ¿qué hizo Bukele? Copiar esa idea y tener su propio periodismo independiente. Su televisora independiente, su radio independiente, su medio escrito independiente, que hasta es muy similar para poder sacar beneficio o poder sacar ventaja hasta poniéndole nombres similares con el medio escrito. Entonces estamos viendo que él se está adueñando prácticamente de todo el país. Lo único que haría falta ya, bueno, que ya está en proceso, es que se agarre, podemos decirlo así, o se expropie lo que son las pensiones de todos los salvadoreños. Y si alguno de ustedes tiene alguna empresa que posiblemente está en ojos del gobierno, quien quita que también les quite sus propiedades, pues a eso estamos llegando. Ya no hay nada. No nos queda absolutamente nada. Yo lo he venido diciendo en mis escritos, vamos a llegar a impuestos confiscatorios. E incluso en su momento vemos ahora una rentabilidad negativa que va a ser utilizada por el gobierno para tratar de justificar tomar la administración de las pensiones y así no pagar los 6 mil millones de dólares que le debe a esta. Yo veo que el gobierno poco a poco va tomando posesión de todo. Pero volviendo a la Liga de Fútbol. Aquí en Santana, porque es lo que conozco, el FAS, que ha sido nuestro equipo sempiterno, ha tenido su sede en el estadio y la alcaldía se lo había entregado al equipo para que entrenara. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hace unas semanas la alcaldía pidió se le devolviera el estadio porque se pertenece a la municipalidad. El FAS se quedó sin estadio, de golpe y porrazo. Entonces, ahora hay salvadoreños en el exterior que quieren construir un nuevo estadio para el FAS. Viene la pregunta, ¿les van a dar permiso para construir o va a querer el gobierno que ese dinero pase a mano de la municipalidad? Y si vemos el escudo que le están poniendo en la liga al equipo de Santana, viene siendo muy similar, violando los derechos de, como le dijera, de, eso fue de autor.
Una a, gran sinvergüenza. a ello, pero ten por seguro que ya lo registraron como una marca, Eso, buscando una transición de un equipo a otro. Lo que me eso fue una gran obliga, sinvergüenza. lo que me obliga a hacer el siguiente comercial. Si cada salvadoreño tiene un equipo favorito, en mi caso el FAS, si es San Miguel, podrá ser el Águila, defiendan a sus equipos. Obliguen al gobierno, manifiéstense a que no se destruyan, no a una liga de parte del Estado. Esa Liga Nacional de Fútbol es para destruir nuestras ligas, nuestros equipos. ¿Qué significa eso? Nuestra historia. Nuestra historia, nuestra tradición. ¿Qué significa eso? Se nos Nuestra está identidad. quitando el derecho o la libertad de asociación y de elegir. ¿Para qué? Para crear un negocio que puedan usufructuar ellos. No lo que nosotros queremos. Y no me extrañaría que muchos de los deportistas de estas ligas, estamos hablando del FAS, del Águila, de lo que sea, ya van a ser presionados para que dejen sus equipos y se vayan a las nuevas ligas. Todo en contradicción de la FIFA. ¿Pero qué va a pasar? ¿Pero qué va a pasar? Todo lo que se haga no va a tener reconocimiento internacional e incluso puede traer sanciones. Por esas razones, con muy buen sentido, los árbitros no han querido arbitrar los partidos en estas condiciones. Eso es buen punto. Pero licenciado, a mí me llama mucho la atención que en teoría dicen de que se ha allanado la FIFA por la corrupción que hay en ella, por el desfalco de dinero que hay en ella, en sus representantes, cuando me llama mucho la atención este tweet que voy a poner en pantalla, que es un tweet acerca de una orden de compra de bienes y servicios. Esto fue el precio que pagó la población, el pueblo salvadoreño, el salvadoreño trabajador, que fue 4.927.78 para que el señor Yamil Bukele fuera al Mundial de Fútbol Playa en primera clase, viajando con todas las comodidades del mundo, cuando ellos mismos hablaban y decían de que iba a haber austeridad, a donde ellos mismos decían, yo estoy hablando ellos mismos de la familia Bukele, que se daban el lujo de decir que no cobraban porque no necesitaban tener dinero, no cobraban salario, ellos eran ad honorem, pero se están dando este tipo de lujos, 4.927 por un viaje, cuando un viaje a Europa anda costando $1.200. $1.200 en una clase con turista. Eso, agreguémosle que con esos 4.927.78 hubiesen sido para otra cosa. O sea, estamos hablando de que ellos quieren combatir la corrupción, pero implementar la corrupción de ellos propios. Es que, No, claro, no cabe lógica. Solo veamos este punto, sigamos esta lógica. Hace pocos, creo que el mes pasado o el antepasado, la FIFA terminó la auditoría correspondiente a la FEDFUT. Todo salió bien. No había corrupción. Pero el gobierno dice que sí, misteriosamente. También hubo ayer o antier una denuncia contra la Corte de Cuentas, porque no investigaba ciertas cuestiones sobre por cómo se había hecho los gastos del programa
Pegaso que había hecho el gobierno y otras cuestiones. Entonces vemos que aquí en este momento se investiga lo que se quiere y no se investiga lo que le puede afectar al gobierno. No se habla de la corrupción. Entonces se crean crisis para opacar otras crisis. Pero ¿a qué se debe esto? ¿Por qué sacar una crisis para tapar otra? Muy simple. Veamos al concepto de legitimidad del presente gobierno. El presente gobierno fue electo conforme a las leyes. Pero al violar la Constitución, el único asidero legal que tiene, ni legal, el único asidero son las encuestas, que eso no es un asidero legal, pero solo es para indicar o justificar que hay una legitimidad en sus acciones. Pero al saberse que ha pactado con las pandillas, al saberse la corrupción del gobierno, al saberse que hay personas allegadas al gobierno que están en narcotráfico, ¿podrá sostenerse eso? No. Entonces se crean crisis como la del fútbol, o dicen que están contaminando el Piro y el Acelguate, en fin, van creando pequeñas crisis. O que las inundaciones que ahora hay en San Salvador son responsabilidad del FMLN y Arena. No. Sí. Son responsabilidad de las cantidades de agua y que este gobierno no mantiene en buen estado las tuberías. Y si no, haciendo un poco de mofa, pues entonces estamos mal por responsabilidad de lo que hicieron los españoles durante la conquista. O sea, justificante va a haber, pero lo que no debemos de pensar es que El Salvador no tiene una salida, y esa salida solo es, Irving, el Estado de Derecho y respeto a la Constitución. Ese es el mensaje que nos están mandando también desde Estados Unidos y Europa. Así es. Licenciado, ya prácticamente estamos llegando al final de nuestro programa y quisiera agregarle en pantalla siempre para despedir el programa. Nos proponemos preguntar que cuál sería el consejo que usted le daría a la población en este momento y le podríamos agregar alguna recomendación. El consejo es este: opongámonos a todo lo que sea tiranía, no importa cómo. En este momento, el campo de batalla es por la libertad en los deportes. Luchemos por ellas, defendamos a nuestros equipos, no dejemos que el gobierno disuelva nuestros equipos. También les digo, señores, si su hermano, su vecino ha sido detenido injustamente, presenten los habeas corpus. Tal vez piensen que eso no va a devolverlos porque estamos en una tiranía, pero va a quedar en evidencia las injusticias que se están cometiendo. Y por último, yo les digo, y se lo digo al gobierno, no cree más crisis para ocultar sus errores. Responsabilícese por el país. De lo contrario, solo están viendo sus propios intereses.
Así es, creo que cada vez esto va empeorando, pero hay una salvedad todavía y es con la que posiblemente es la única que nos queda. Decidir bien las próximas elecciones que vengan, porque depende de lo que venga. Ya tuvimos la prueba, ya nos dimos cuenta de lo que es capaz de hacer este tipo y toda la pacotilla que le rodea, hablando de la Asamblea Legislativa y todos los afines a él. Ya sabemos de lo que es capaz, se vienen cosas peores y nosotros tenemos el arma fundamental que es el voto y nuestros derechos constitucionales que aún todavía lo vamos a tener, porque quién quita que si vuelve a ganar la segunda vez decreten una ley de que ya no exista el voto y de que la elección va a ser porque él lo quiere o va a cambiar a otro sistema, no sé, o sea, hay muchas probabilidades. Entonces mientras tengamos garantías de poder cambiar nuestro país, hagámoslo y luchemos por él, ¿verdad, licenciado? Es más, quiero aclarar algo. La Constitución establece que hay voto directo. En este momento, el gobierno quiere poner el voto electrónico en el extranjero. Eso no es voto directo, es inconstitucional, porque solo los técnicos que manejen el programa sabrán lo que se votó. Tampoco es un voto secreto. Y el voto debe de ser directo, secreto y libre. Ahorita sabemos lo que pensamos aquí, pero no podemos saber a ciencia cierta lo que piensan los 2,5 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Y da la impresión que el gobierno quiere manipularlos para legitimar un periodo más, diciendo que los salvadoreños en el extranjero quieren que aquí siga Bukele. Los salvadoreños tienen que decidir mediante el voto libre y directo. No avalemos ninguna forma de voto electrónico, porque eso lo único que garantiza es el fraude. Y en la medida que aquí las cosas se nos compliquen más, tengan por seguro que afectará la economía y habrá una mayor emigración. Así es. Bueno, no me queda nada más que despedirme y agradecerle al licenciado por la oportunidad, por su tiempo, a todas las personas que han estado comentando, han estado pendientes de nuestro programa. Muchas gracias porque ustedes hacen posible esto. Nos vamos y decimos que nos vemos el próximo jueves 8 de la noche. Muchas gracias, licenciado. Tengan muy buenas noches. Buenas noches, Silvi. Pásenla bien.